Antes de comenzar, quiero dejar claro que a mí la verdad me gusta bastante esta película. Y esto lo digo porque me voy a enfocar en sus problemas y entonces parecerá que no hay nada positivo de qué hablar, cuando sí lo hay. Pero bueno, todos los gustos son respetables, hay gente a la que no le gusta esta película y eso está bien. Se ha hablado mucho de los problemas que contiene la historia de esta película, pero creo que muchos de estos tienen que ver con algo que llamaré el problema del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Todos los textos que tienen forma de relato, en este caso una película, tienen una dualidad temporal, que como diría Gerard Genet es el tiempo de la cosa contada y el tiempo del relato. Que exista esta dualidad es lo que permite la existencia de distorsiones temporales, porque el relato transforma el tiempo. En el cine, por ejemplo, existen recursos que nos permiten vivir toda una era en cuestión de horas o a veces de minutos. Una película puede durar 1 hora y media, pero contener una historia que se desarrolla en el tiempo de una semana, un mes, un año o un siglo. Aunque también hay extraños casos donde la duración de una película es igual a la de la historia. El cine tiene distintos recursos para distorsionar y manipular el tiempo. Por ejemplo, existen anacronías, que son la discordancia entre el orden de la historia y el relato. ¿Esto qué significa? Las analepsis, por ejemplo, es cuando una secuencia del pasado irrumpe con el orden de los sucesos. También existe la irrupción de una secuencia del futuro en el orden de los sucesos. A esto se le llama prolepsis. Pero lo que veremos el día de hoy es cómo la temporalidad de una historia también puede modificar su velocidad. Se puede acelerar o ralentizar de acuerdo a las necesidades narrativas. Cuando se acelera, abarcamos el mayor espacio temporal en el menor tiempo de la película. Cuando se ralentiza, es cuando hay un periodo muy breve de tiempo que se extiende. La velocidad del relato es algo muy importante porque también influye en cómo es nuestra lectura de la historia. Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos medir el tiempo de una historia? Bueno, esto se da gracias a un sistema de referencia. Cuando en una historia se menciona el paso del tiempo en segundos, minutos, años o siglos, tenemos perfecto entendimiento de qué significa ese tiempo y cuánto es lo que representa. Entonces ahora sí, quiero hablar un poco sobre Star Wars. ¿Por qué? Porque bueno, corríjanme si estoy equivocado, pero según yo, no se menciona o no se especifica mucho el paso del tiempo en las películas. Y si sí lo hay, yo no creo que haya sido un elemento relevante o que tuviera tanta importancia como lo tiene en esta película. Es más, para antes de hacer este video, yo no había tenido en cuenta de cómo se medía el tiempo en este microuniverso narrativo. Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, fue escrita y dirigida por Rian Johnson y es la octava película en orden cronológico del universo de Star Wars. La película, es decir, el relato, tiene una duración de 152 minutos, 2 horas y 32 minutos. La película retoma la historia exactamente en el momento en que termina la entrega anterior, El Despertar de la Fuerza, donde Rey se encuentra con Luke y la Primera Orden acorrala a los rebeldes. Ahora sí, primero hay que fragmentar la historia. La película cuenta 3 pequeñas historias distintas. Historia A. Una larga persecución donde lo que queda de la resistencia trata de escapar de la Primera Orden. Historia B. Finn y Rose van a un planeta como casino, Canto Bight, para buscar al decodificador y así poder entrar a la nave de Snoke y que la resistencia pueda escapar. Historia C. Rey se reúne con Luke para que la entrene y pueda convertirse en un Jedi. Cada una de estas historias carga con un problema. Pero el problema en el que me quiero enfocar el día de hoy es el siguiente. La historia se vive y tiene una duración dentro del universo de Star Wars de aproximadamente, y de acuerdo a varios diálogos, de horas. Y de pocas horas. El problema es que se especifica en el tiempo en la película y esa especificación no tiene ningún uso y entorpece la tensión de la película. Por ejemplo, hay un punto en la historia en donde se menciona que aún quedan 6 horas de combustible. Ese tipo de especificaciones no están ayudando realmente. Al contrario,
están siendo un obstáculo para que se mantenga un suspenso en la historia. No hay evidencia entonces que demuestre lo contrario, que cada una de estas historias tenga su propia temporalidad, lo cual es muy problemático para cada una porque afecta la percepción que tenemos de los sucesos que ocurren en estas historias. Para la primera historia, para la historia A, si la persecución dura horas, entonces se pierde la sensación de urgencia y la necesidad de escapar. Y entonces surgen preguntas como ¿por qué la Primera Orden no simplemente le pisó un poco más al acelerador y los alcanzó y los destruyó? La historia B también se ve muy afectada porque no hay una verdadera urgencia de que tengan que llegar. Y además, como no logran su objetivo, hace que ambos, Rose y Finn, se vean como personajes irrelevantes dentro de la historia, cuando lo que al menos pudo haber hecho esta historia es crear tensión. Y por último, el hecho de que la historia se desarrolle en un periodo tan breve hace que el entrenamiento de Rey se sienta muy corto, cuando hay otras películas que muestran que este proceso de convertirte en un Jedi dura muchísimo más tiempo. En ese sentido, lo valioso hubiera sido, si ya se estaban estableciendo tiempos, utilizarlos para crear tensión en la narrativa. Y esto es algo que ya se ha visto en otras películas. Por ejemplo, Dunkerque, la película de Christopher Nolan que habla sobre la evacuación de 400,000 soldados de Francia. Para mantener la tensión, la película se cuenta desde 3 perspectivas distintas que a su vez introducen 3 temporalidades diferentes, de 1 hora, de 1 día y de 1 semana. Son 3 temporalidades que se enmarcan en una duración de la película de 106 minutos. Ahora no voy a hablar mucho de Dunkerque, pero espero que esto pinte bien una idea de a lo que quiero llegar, que es lo siguiente. En Dunkerque, estas temporalidades que se mencionan son importantes porque marcan una velocidad distinta para cada historia. Imaginemos que la duración de una película es un espacio que se debe recorrer, que el final de la historia es una meta a la cual cada una de estas historias se aproxima a una velocidad distinta. Historias con mayor velocidad entonces van a abarcar un lapso mayor, por ejemplo, años en minutos, o una semana en 1 hora. Historias que ralentizan su velocidad pueden cubrir 1 segundo o 1 minuto en un lapso de tiempo mayor. En ese sentido, creo que hubiera sido mucho más fructífero haber utilizado estas distintas velocidades en favor de la narrativa en la película de Star Wars. Hagamos un ejercicio. Imaginemos cómo podríamos haber ajustado la velocidad de las 3 distintas historias, haciendo solo pequeños ajustes y dejando la mayoría de los eventos en la narrativa. Bueno, consideremos que hubiera un elemento que fijara el tiempo en cada historia. Ese ya lo tenemos, que es tiempo que queda de combustible, o tiempo antes de que se acabe el combustible. Imaginemos que Rey está a 2 o 3 meses de que la nave se quede sin combustible, que a Finn y a Rose les quedan 24 horas antes de que la nave se quede sin combustible. Y por último, que la resistencia, los que se encuentran dentro de la nave, les quedan 6 horas de combustible. Podemos observar efectos inmediatos en la narrativa si se introdujeran estos cambios. Por ejemplo, el primer punto haría que se sintiera como algo más duradero el entrenamiento de Rey y además daría más tiempo para que interactuara con Luke para poder sacarlo de su crisis existencial. El segundo punto nos permite darle un ritmo constante a la necesidad de Finn y Rose de encontrar al decodificador en Canto Bight. En combinación con la última línea, aumentaría la tensión. Y el último ajuste nos permite darle a esta persecución una verdadera sensación de urgencia, de que tienen que escapar. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Que cambiar las distintas velocidades de una historia contribuye a que se pueda crear tensión y suspenso dentro de la narrativa. Pero también creo que lo importante aquí es observar cómo cada historia requiere un ritmo adecuado. Creo que es muy importante saber manejar la velocidad de las historias, permite que se pueda mantener la intensidad necesaria para mantener atrapado al que esté viendo la película. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, pueden darle like, consideren suscribirse al canal. Y bueno, este ejercicio es algo que se puede realizar con muchas películas. Pueden estarla viendo
y pensar qué pasaría si esta historia se desarrollara en más tiempo o en un tiempo más corto. Y bueno, pueden ir observando directamente los cambios en la narrativa.